¿Y si la clave para un retiro sin preocupaciones estuviera en una sola decisión que puedes tomar hoy? La mayoría de las personas cree que ahorrar para la jubilación es algo complicado, lejano o incluso imposible si los ingresos son bajos. Pero existe una regla simple, clara y al alcance de cualquiera: ahorrar entre el 10% y el 15% de lo que ganas al mes, únicamente para tu retiro. En este vídeo, el canal Educa tu Billetera te explicará cómo aplicar esta regla de forma práctica, qué beneficios reales puede darte y cómo evitar errores comunes que la mayoría comete sin darse cuenta. Si estás cansado de sentir que no te alcanza para ahorrar, o quieres construir un futuro financiero más sólido sin tener que ser experto en inversiones, este contenido es para ti. Suscríbete a Educa tu Billetera para aprender cómo usar bien tu dinero, tomar mejores decisiones financieras y lograr tus metas sin agobios. Tu retiro comienza hoy. Número 1. ¿Qué es la regla del 10-15%? La regla del 10 al 15% es una estrategia de ahorro ampliamente recomendada por expertos en finanzas personales y planificación para el retiro. Consiste en apartar entre el 10 y el 15% de los ingresos netos mensuales, es decir, el dinero que realmente llega a tu cuenta después de impuestos y deducciones, con un único propósito: tu jubilación. A diferencia de otros tipos de ahorro, como el fondo de emergencias o el ahorro para vacaciones o metas personales, este porcentaje está destinado exclusivamente a construir un fondo que te permita vivir con tranquilidad cuando dejes de trabajar. No es un ahorro flexible ni de corto plazo. Es una inversión en tu futuro financiero, en tu independencia y en tu bienestar a largo plazo. Esta regla se basa en estudios y proyecciones realizadas por instituciones como Fidelity Investments, Vanguard y otros asesores de planificación financiera. Por ejemplo, Fidelity recomienda que, idealmente, una persona debería haber ahorrado el equivalente a su salario anual completo a los 30 años, y multiplicar esa cantidad varias veces a medida que envejece, alcanzando entre 8 y 10 veces su salario anual al momento de retirarse. Para llegar a ese punto sin sobresaltos, proponen comenzar desde temprano ahorrando al menos el 15% de los ingresos anuales, incluyendo cualquier aportación del empleador si es que existe. ¿Pero por qué entre 10 y 15%? La cifra no es aleatoria. Según expertos como David Bach, autor de El Millonario Automático, y muchos asesores de fondos de retiro, esta proporción permite que, a lo largo de una carrera laboral de entre 30 y 40 años, una persona pueda acumular un capital suficiente para sustituir al menos el 70% de su salario mensual al momento de jubilarse. Esto es fundamental para mantener un nivel de vida digno y no depender exclusivamente de pensiones públicas, que en muchos países resultan insuficientes. Para que esta regla funcione, es clave la constancia y la disciplina. No se trata de ahorrar grandes cantidades en momentos específicos, sino de hacerlo de manera mensual y automática, como si fuera una obligación más. De hecho, muchos expertos recomiendan pagarse a uno mismo primero, es decir, separar este porcentaje apenas recibes tu ingreso, antes de gastar en cualquier otra cosa. Así, el ahorro se convierte en prioridad, y no en lo que sobra al final del mes. Además, la magia del interés compuesto juega a favor de quien empieza temprano. Por ejemplo, si una persona de 25 años comienza a ahorrar $100 mensuales con un rendimiento anual promedio del 6%, puede acumular más de $180.000 al momento de jubilarse a los 65. Esto demuestra que no se necesita tener mucho dinero para construir un retiro sólido, sino empezar lo antes posible y mantener la constancia. En resumen, la regla del 10 al 15% no es una fórmula mágica, pero sí una guía práctica, realista y comprobada para construir un futuro financiero sin sobresaltos. Mientras más pronto la incorpores en tu vida, más tiempo tendrá tu dinero para crecer y trabajar por ti. Número 2. ¿Por qué funciona? La regla del 10 al 15% no es solo un consejo popular, es una estrategia financiera con fundamentos sólidos que ha demostrado funcionar en diversos contextos, edades e ingresos. Su eficacia radica en 3 pilares clave:
el poder del interés compuesto, la creación de hábitos financieros estables y la disciplina automatizada. Juntas, estas tres fuerzas hacen que esta regla sea mucho más que una simple recomendación. La convierten en una herramienta efectiva para garantizar seguridad financiera a largo plazo. Primero está el factor del interés compuesto, considerado por muchos como la octava maravilla del mundo. Cuando comienzas a ahorrar una parte de tus ingresos y esos ahorros se invierten, generan rendimientos. Con el tiempo, esos rendimientos también comienzan a generar nuevos rendimientos. Este crecimiento exponencial es la base del éxito financiero a largo plazo. Por ejemplo, una persona que ahorra $150 mensuales desde los 25 años hasta los 65, con un rendimiento anual promedio del 6%, podría terminar con más de $300.000 acumulados. La clave está en dar tiempo al dinero para que se multiplique por sí solo. El segundo pilar es la creación de hábitos financieros positivos. Cuando se aplica la regla del 10 al 15% mes tras mes, el ahorro deja de ser una acción esporádica y se convierte en parte del estilo de vida. Esto genera estabilidad mental y financiera. Al igual que ejercitarse o comer sano, ahorrar consistentemente crea una base que se refuerza con el tiempo. Las personas que desarrollan este hábito no solo logran sus metas de retiro, sino que también mejoran su control sobre otros aspectos de sus finanzas. En tercer lugar, está el concepto de disciplina automatizada. Muchos expertos en finanzas personales, como Ramit Sethi, autor de Te enseñaré a ser rico, sostienen que automatizar el ahorro es una de las decisiones más efectivas para alcanzar metas financieras sin estrés. En lugar de depender de la fuerza de voluntad cada mes, automatizar el depósito del 10 al 15% del ingreso hace que el proceso sea constante, predecible y libre de fricción. Una vez programado, el ahorro ocurre antes de que se presenten tentaciones o gastos impulsivos. Además, esta regla se adapta a distintas realidades. Si en un momento no es posible ahorrar el 15%, se puede comenzar con el 10 o incluso menos, e ir incrementando el porcentaje a medida que se estabilizan las finanzas. Lo importante es construir el hábito y crecer de forma progresiva. Por último, es una estrategia inclusiva. No está diseñada solo para personas con altos ingresos. De hecho, su efectividad aumenta en personas con ingresos medios o bajos, precisamente porque les permite crear estructura y sentido de propósito en sus decisiones financieras. Ahorrar un porcentaje fijo, aunque parezca pequeño, genera un impacto significativo cuando se mantiene en el tiempo. En resumen, esta regla funciona porque combina matemáticas, psicología y constancia. Aprovecha el tiempo como aliado, elimina la necesidad de tomar decisiones repetidas y te entrena para pensar en el largo plazo. Y en finanzas personales, eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. Número 3. ¿Cómo empezar si gano poco? Una de las barreras más comunes que impide a muchas personas aplicar la regla del 10 al 15% es la idea de que no me alcanza. Cuando los ingresos son bajos o justos, la prioridad suele ser cubrir lo básico: renta, alimentos, transporte, deudas. En ese contexto, ahorrar parece un lujo. Sin embargo, es precisamente en esos casos cuando más se necesita una estrategia que permita construir un futuro financiero más estable, aunque sea desde lo mínimo. La buena noticia es que sí se puede empezar, incluso con ingresos limitados. El primer paso es cambiar la mentalidad. Ahorrar no es una acción opcional, sino un acto de cuidado personal a largo plazo. No se trata de guardar lo que sobra, sino de convertir el ahorro en una parte esencial del presupuesto, al igual que el pago de servicios o la renta. Esta forma de pensar transforma el ahorro en una prioridad y no en un deseo pendiente. Después viene la práctica. Para quienes ganan poco, empezar directamente con el 10% puede parecer imposible. Pero no es necesario llegar a ese porcentaje de inmediato. Lo importante es comenzar con lo que se pueda. Un 3%, 5% o incluso un monto fijo simbólico, como $5 por semana. La clave está en crear el hábito. Al igual que el ejercicio, lo más difícil es empezar, no levantar el peso máximo.
Una vez que el cuerpo se acostumbra, se puede aumentar la carga poco a poco. Un método útil para lograrlo es aplicar la técnica de subir por tramos. Por ejemplo, si en este momento solo puedes ahorrar un 5%, comprométete a subir un 1% cada 3 o 6 meses. Este pequeño ajuste gradual permite alcanzar el 10 o 15% sin sentir un impacto fuerte en el presupuesto mensual. Además, cada incremento te da una sensación de logro, lo que refuerza el hábito. También es útil revisar los gastos fijos. Muchas veces pequeños ajustes pueden liberar dinero para el ahorro. Cancelar suscripciones innecesarias, planificar mejor las compras del supermercado o controlar los gastos hormiga, como cafés, antojos o transportes innecesarios, puede liberar entre $20 y $50 al mes, que perfectamente pueden destinarse al fondo de retiro. Otro consejo es automatizar el ahorro justo después de recibir el pago. Aunque la cantidad sea pequeña, separar el dinero de forma inmediata evita que se gaste en otras cosas. Esta técnica, conocida como págate a ti mismo primero, es recomendada por múltiples expertos en finanzas, ya que garantiza que el ahorro se realice antes de cubrir otros gastos menos prioritarios. Finalmente, es importante ser paciente y constante. Construir un hábito de ahorro con ingresos bajos no es fácil, pero es posible. La mayoría de las personas que hoy tienen fondos sólidos para su retiro comenzaron con pequeñas cantidades y fueron incrementando su capacidad con el tiempo. No se trata de cuánto se puede ahorrar hoy, sino de qué tan comprometido estás con mejorar tu futuro. Empezar con poco sigue siendo mejor que no empezar. Lo que parece un esfuerzo mínimo hoy puede marcar la diferencia en tu tranquilidad financiera dentro de 20 o 30 años. Número 4. ¿Dónde depositar ese ahorro? Ahorrar entre el 10 y el 15% de tus ingresos para el retiro es un gran paso. Pero igual de importante es saber dónde guardar ese dinero para que no pierda valor con el tiempo y pueda crecer de forma segura. Guardarlo en casa, debajo del colchón o en una cuenta corriente sin rendimiento es prácticamente lo mismo que dejarlo morir lentamente. El verdadero poder del ahorro para el retiro se activa cuando ese dinero trabaja por ti. Lo primero que hay que entender es que el fondo para el retiro debe estar separado de tus cuentas de uso diario. Si lo mantienes en la misma cuenta donde recibes tu sueldo o pagas tus gastos, la tentación de usarlo es constante. Por eso los expertos recomiendan crear una cuenta exclusiva para el retiro, preferiblemente en una institución financiera confiable y con posibilidad de generar rendimientos. Entre las opciones más comunes están los fondos de inversión a largo plazo. Estos fondos agrupan el dinero de muchos inversionistas y lo colocan en activos diversificados como acciones, bonos o bienes raíces. Algunos están diseñados específicamente para objetivos de retiro, lo que significa que tienen estrategias conservadoras y horizontes de inversión de más de 20 años. Instituciones como Vanguard y Fidelity ofrecen estos fondos en muchos países, y su historial muestra rendimientos sólidos en el largo plazo. Otra alternativa son los planes de pensión privados. Estos productos están diseñados específicamente para el retiro, y en muchos casos ofrecen beneficios fiscales. Por ejemplo, en algunos países puedes deducir parte de tus aportes del impuesto sobre la renta, o bien recibir incentivos estatales si mantienes el ahorro por un periodo mínimo. Además, algunos planes permiten automatizar las contribuciones, lo cual facilita la constancia sin tener que pensarlo cada mes. En países que cuentan con sistemas de pensión individual, como las Afore en México, las AFP en países de Sudamérica o las cuentas IRA o 401k en Estados Unidos, también se puede destinar voluntariamente un porcentaje extra de los ingresos para aumentar el monto del retiro. Estos sistemas suelen ofrecer opciones de inversión que se ajustan al perfil de riesgo del trabajador, lo cual permite personalizar la estrategia de crecimiento del ahorro. Para quienes prefieren opciones más accesibles o sencillas, existen también las cuentas de ahorro programado o depósitos a plazo fijo, que, si bien ofrecen menor rendimiento, pueden servir como primer paso para separar el dinero del uso cotidiano y empezar a acumular capital. Una buena práctica es combinar seguridad y crecimiento. Por ejemplo,
Mantener una parte del ahorro en instrumentos conservadores, como bonos o depósitos a plazo, y otra en fondos con mayor potencial de crecimiento, como fondos indexados. De esta manera, se equilibran los riesgos y se aprovecha el tiempo a favor del capital. En resumen, no basta con ahorrar, también es necesario poner el dinero en el lugar correcto, donde crezca, esté protegido y cumpla su propósito. Mientras antes tomes esta decisión, más rendimiento puedes generar y más sólida será tu jubilación. El objetivo no es solo guardar, sino construir. Número 5. Errores que arruinan tu retiro. Aunque la regla del 10 al 15% para el retiro es sencilla y efectiva, muchas personas no logran aprovechar su verdadero potencial por cometer errores comunes que, con el tiempo, pueden poner en riesgo toda su planificación financiera. Identificarlos y evitarlos es tan importante como ahorrar. A continuación, se explican los más frecuentes y por qué debes prestarles atención desde hoy. El primer error, y quizás el más grave, es postergar el ahorro con la idea de que empezarás cuando ganes más o cuando te quede dinero disponible. Esta mentalidad es peligrosa porque el tiempo es uno de los recursos más valiosos en cualquier estrategia de ahorro para el retiro. Cuanto antes comiences, más rendimientos podrás generar gracias al interés compuesto. Esperar 5 o 10 años para empezar puede representar una diferencia de miles de dólares al final de tu vida laboral. El segundo error es ahorrar lo que sobra, en lugar de establecer un monto fijo al inicio del mes. Muchas personas intentan ahorrar después de cubrir todos sus gastos, pero rara vez sobra algo. En cambio, quienes aplican el principio de págate a ti mismo primero, separando ese 10 o 15% antes de gastar, logran mantener constancia y disciplina. Ahorrar debe ser prioridad, no una opción al final del presupuesto. Otro error común es no separar el ahorro para el retiro del resto del dinero. Si guardas todo en una sola cuenta o fondo, es fácil perder el enfoque y usar ese dinero para otros fines. Esto diluye el propósito del ahorro y aumenta las probabilidades de gastarlo antes de tiempo. Lo recomendable es tener una cuenta exclusiva, idealmente inaccesible o con penalizaciones por retiro anticipado, para mantener ese fondo intacto. También es un error no revisar ni monitorear el rendimiento del dinero ahorrado. Muchas personas creen que con solo ahorrar ya es suficiente, pero si el dinero no se invierte o si está perdiendo valor por inflación, ese esfuerzo puede ser inútil. Revisar al menos una vez al año dónde está tu dinero, cuánto ha crecido y si necesitas ajustar la estrategia es parte esencial de una buena planificación. Por último, está el error de creer que todavía hay mucho tiempo. Este pensamiento genera complacencia y falta de acción. Aunque tengas 20, 30 o 40 años, cada mes que pasa sin ahorrar para tu retiro es una oportunidad perdida. El tiempo perdido no se recupera, y esperar demasiado puede obligarte a hacer esfuerzos mucho mayores más adelante para compensar la falta de previsión. En conclusión, evitar estos errores es tan importante como aplicar la regla del 10 al 15%. La clave está en comenzar pronto, ser constante, automatizar el proceso, separar los objetivos y monitorear tu progreso. Un buen retiro no se improvisa, se construye. Y cada decisión que tomes hoy acerca de tu ahorro puede marcar una diferencia enorme en tu futuro. Planear el retiro no tiene por qué ser complicado, pero sí requiere compromiso y visión a largo plazo. La regla del 10 al 15% es una guía simple, clara y efectiva para empezar a construir un futuro financiero digno y sin sobresaltos. No se trata solo de ahorrar por ahorrar, sino de asumir la responsabilidad de tu bienestar cuando ya no estés en etapa productiva. Porque aunque hoy el retiro parezca lejano, llegará. Y cuando llegue, agradecerás cada peso que separaste a tiempo. Lo importante es comenzar hoy, aunque sea con una cantidad modesta. Lo que marca la diferencia es la constancia, la disciplina y la estrategia. Elegir el lugar correcto para guardar ese dinero, evitar errores comunes y revisar tus avances periódicamente, te pondrá en una posición mucho más fuerte cuando llegue el momento de dejar de trabajar. Si este vídeo te ayudó a entender mejor cómo prepararte para tu retiro, no olvides suscribirte al canal de Educa tu billetera.
Aquí encontrarás consejos prácticos, estrategias fáciles de aplicar y guías financieras diseñadas para que tomes decisiones inteligentes con tu dinero. Cada semana, nuevos contenidos para ayudarte a ahorrar, invertir y construir el futuro que mereces.